Dios los bendiga, queridos hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar en el capítulo 12 del libro de los Hebreos. Vamos a estudiar. Por favor, mantenga su Biblia abierta, ya que esto es una clase. Esté atento con su libro de notas. Vamos a ver la palabra en el capítulo 12, versículo 18 al 29. Vamos a estudiarlo. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así: porque no os habéis acercado al monte que podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron a no que se les hablase más, porque no podían soportar lo que ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. Amén. Dios de la gloria, Señor, vengo delante de ti, dándote gracias por la oportunidad que me das de explicar esta clase. Gracias, Dios mío. Te pido de que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollarla. Pero todo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado Monte Sinaí y Monte de Sión. Estos son dos, en una forma metafórica, son dos montes. Y esto es la parte 1. Vamos a estudiarlo. Ahora, ¿qué significa el monte Sinaí y el monte Sión? Hay que explicar lo que había presiones de incredulidad, tradición, impaciencia y rechazo de la fe, evitando que muchos judíos confiaran plenamente en nuestro Señor Jesucristo. También estaba la presión del miedo. Estaban asustados por las persecuciones, por las críticas, por las formas ridículas, por las pérdidas económicas, por el encarcelamiento e incluso por martirio, de acuerdo al libro que estamos estudiando, Hebreos, capítulo 10, versículo 32 al 39. Algunos habían conocido la persecución por el hecho de estar asociados en una iglesia. Todos podían ver de primera mano el sufrimiento que estaban pasando. Muchos creyentes verdaderamente eran fieles. Era evidente que ser piadoso en una sociedad impía era algo costoso. Ahora bien, esto abierto sobre todo sobre algo más asustador que cualquier persecución humana, el juicio de Dios. Él juzgará a todo hombre en dos bases, por la ley o por la gracia. Recuerde esto. Hay dos bases aquí que hay que hablar: sobre la ley o por la gracia. Por las obras propias o por Jesucristo. Por la provisión de Sinaí o por la provisión de Sión. Dios tiene dos libros. Uno está registrado los nombres de todos los que rechazaron a Dios. Y en el otro
estaban los nombres de quienes le han aceptado por medio de su Hijo Jesucristo. De acuerdo al libro de Apocalipsis 20:12. Ahora, los salvos están en el libro de la vida, a veces llamado libro de la vida del Cordero, de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 13:8. Aquellos cuyo nombre aparece en este libro, Dios los juzgará por lo que Cristo hizo por ellos, por cuanto han confiado en la fe. No confiaron, los juzgará y medirá por su propia justicia, y que tiene más valor que aceptar a Cristo. No debe ser la persecución que pueden recibir si están en Él, sino el juicio que recibirán inevitablemente por rechazarlo. Su medio no debería ser más que ir al monte de Sión, no, sino el regresar al Sinaí, el contraste vivido. El monte de Sión, ¿qué significa realmente? El miedo de la ley. ¿Por qué? Vamos a ver Hebreos capítulo 12, 18 al 21. Nos dice así: porque no os habéis acercado al monte que podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de las trompetas y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada por dardo. Tan terrible era lo que veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto estaba asociado con el Sinaí, y esa es una nota importante. El antiguo pacto estaba asociado con el Sinaí, porque es ahí donde Dios habló a Moisés cuando lo instituyó el pacto. Era un pacto de la ley. Hagan esto o no lo hagan, o reciban el juicio. En algunas cosas decía: no hagas esto o morirán. No es ese el lugar al cual nos lleva un nuevo pacto. A ese monte no nos hemos acercado. Cuando Dios, hermanos, estaba preparando para establecer aquel pacto, el pueblo incluso se le llegó a prohibir a pisar el monte. No pise el monte bajo la pena de muerte. Hermanos, la expresión que se podía palpar no se refiere a permiso, sino a la posibilidad. Es decir, el Sinaí era una montaña física y por lo tanto se podía tocar, ver y caminar por ella. La montaña terrenal simbolizaba el terreno del pacto. Ahora bien, en contraste con Jerusalén la celestial, que nos habla el capítulo 12, 22. El antiguo pacto era el pacto fundamental, el jardín de infantes, póngalo así. Es como un jardín de infantes, es el inicio, el que daba los rudimentos y los principios fundamentales de la naturaleza, la voluntad y normas de Dios. Por lo tanto, se dio y debía obedecerse de la manera más física, tangible, pintoresca y simbólica, que nos habla el libro de Éxodo, capítulo 19. Aquí describe las restricciones, los requisitos que Dios dio en la preparación
para la entrega de la ley. El pueblo debía consagrarse lavando su ropa, de acuerdo a Éxodo 19:10. Abstenerse de tener relaciones sexuales, Éxodo 19:15. Y no tenían permiso para tocar el borde del monte, de acuerdo al 19:12 de Éxodo. Hermanos, Dios estaba tan preocupado con que nadie incumpliera alguna de aquellas restricciones que hizo bajar a Moisés del monte para darles una advertencia final. Éxodo 19, versículo 21 y 22. Dios iba a demostrar su asombrosa santidad y ningún pecador contaminado podía acercarse. Ver su santidad podría acercarse, hermanos, y verlo. Él iba a morir. No iba a poder seguir vivo. Iba a ser un día único en la historia humana. La demostración del poder se dio a través de medios físicos. ¿Cómo Dios se mostró? Dios se mostró a través de rayos, de truenos, de nubes densas, sonidos fuertes de trompetas, de fuego, humo y temblor en la tierra de una forma violenta. Éxodo 19, capítulo 19, versículos 16 al 18. Ahora, entendamos esta parte. El propósito principal de todas estas señales era convencer al pueblo de que era imposible acercarse a Dios. El hombre pecador no podía acercarse y seguir vivo, no podía. No cabe comprender, el pueblo estaba aterrorizado de miedo. Ahora, cuando yo veo y estudio Éxodo capítulo 20, 18 y 19, me dice, viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. ¿Qué significa todo esto? Moisés le aseguró que no tenían que aterrorizarse a menos que desobedecieran la ley, de acuerdo al Éxodo capítulo 20, versículo 20, que nos dice, no temáis, porque para provocaros vino Dios. En otras palabras, si tenían el miedo apropiado hacia Dios, honrando su santidad y obediencia a su ley, no tenían razones para temer a su ira. Dios quería que todo su pueblo lo tuviera temor, reverencia, para no pecar. Hermanos, el Dios de Sinaí es de veras un Dios para temerle, un Dios de juicio, de castigo. Sinaí, como una representación del antiguo pacto, era una montaña de temor, de juicio. El escritor de los Hebreos dice en 2 de Corintios 3:7, y se vuelven al judaísmo, vuelven al pacto de la ley. El temor, el juicio y la muerte. Así de severo era esto. Pablo, sin embargo, lo escribió como el misterio de la muerte grabado en letras de piedra con gloria. Vamos a explicar esta parte. Porque estar en el borde del Sinaí, incluso tocarlo, es estar bajo el juicio y la condenación. Y esto exige castigo, puesto que nadie puede cumplir sus exigencias. Nadie puede escapar al castigo en Sinaí.
el hombre pecador, que no ha sido perdonado, está frente a un Dios infinitamente santo, perfectamente justo, culpable y sin merecer perdón. No tiene nada que esperar del Sinaí, excepto condenación divina. Ahora, los símbolos del Sinaí son la oscuridad, son el fuego y el temblor de las trompetas de juicio para un pecador no perdonado. Ahora Hebreos 10:31 nos menciona: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay que explicar esta parte. Hay unas buenas razones para temer al pie del Sinaí. Dios le dio a Israel el pacto de la ley en medio del desierto. Sí, en el medio del desierto del Sinaí, ahí le dio las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque estaba lejos de las distracciones, de toda interferencia y de todo lugar oculto. No tenían nada en qué enfocarse, sino en Dios. Por lo que se volvieron completamente conscientes de su propio pecado. Cabe mencionar, lo primero que lleva a una persona al arrepentimiento y ordenanzas de Dios para liberación es tener conciencia de su propio pecado. Si una persona no ve su pecado, no tiene razones para buscar su salvación. Está salva. Solamente el hecho de ver vuestro pecado nos hace ver nuestras necesidades de salvación, del pecado y del juicio que trae. Este era el propósito del Sinaí: confrontar a las personas cara a cara con su propio pecado, sin tener lugar para ocultarse. Ahora, la ley es el espejo grande de Dios. Cuando la miramos, nos vemos como somos, infinitamente lejos de la norma de justicia divina. No hay ni un solo mandamiento que hayamos cumplido, la perfección o que podamos cumplir perfectamente, ya sea en acción o en actitud. La ley no permite ni excepciones ni concesiones, solo obediencia perfecta. La ley nos abruma, no mata. Ningún pecador puede soportar el Sinaí. Todo pecador ubicado frente al Sinaí queda paralizado por el temor. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. E incluso, hermanos, Moisés, a quien Dios le habló por medio de una zarza ardiente y por medio de quien Dios retó al faraón, no pudo estar frente al Sinaí sin temor. Ahora, por otro lado, el apóstol Pablo había sido un estudiante de la ley y por muchos años conocía el Antiguo Testamento, como pocos en su época. Con todo, solamente cuando Jesús lo confrontó en camino a Damasco, se confrontó realmente con la ley de Moisés. La había estudiado, tal vez memorizado y probablemente enseñado, pero nunca lo había confrontado directamente para verse a sí mismo. Creía que estaba vivo. De hecho, creía que estaba vivo por su obediencia a la ley. Pero al ver a Jesucristo, también lo vio la ley y se vio a sí mismo reflejado en el espejo de la ley. En consecuencia, Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículos 9 al 11, nos dice
Y yo, sin la ley, vivía un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Vamos a explicarlo. Aunque había estado, hermanos, activo en el judaísmo toda su vida y era un erudito del Antiguo Testamento, nunca había estado a los pies del Sinaí. Ahora, el libro de Jeremías nos da una luz mejor. Dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que teniendo ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Jeremías 5, capítulo 5, versículo 21. Hermanos, aquí no había entendido la declaración clara e inconfundible de lo que nos habla el libro de Deuteronomio, capítulo 27, 26, versículo. Pero en Cristo la entendió y lo cita a los Gálatas, los cuales estaban comenzando a recaer en el judaísmo. Y en Gálatas 3:10 le dice, porque todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición, pues está escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, vamos a entender lo que es el monte de Sión. Ya hemos visto la parte que nos habla de un monte, Sinaí, que ahí está lo terrible, cumplir la ley. Ahora vamos a ver el monte de Sión, donde está la gracia del Evangelio. Hebreos 22 al 24 dice, si no os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y los espíritus de todos los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a explicar esta parte. La montaña del nuevo pacto es el monte de Sión y representa a Jerusalén, a la Jerusalén celestial, que es un antónimo del Sinaí, que no se le puede tocar. Pero sí es posible acercarse al Sinaí, que simboliza la ley, mientras que Sión simboliza la gracia. Jesucristo. Nadie puede acercarse por la ley, pero cualquiera puede salvarse por la gracia. La ley nos confronta con los mandamientos, con juicio, con condenación. Sin embargo, la gracia nos representa el perdón, la expiación y la salvación. Ahora, desde cuando David conquistó a los jebuseos, se ha considerado este lugar sitio terrenal especial en que habita Dios. Veamos lo que nos dice el Salmo 132, 13 y 14. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Hermanos, cuando Salomón trasladó el arca
al templo construido cerca del monte Moria, el monte de Sión se extendió para incluir aquella área también. Al poco tiempo Sión se volvió sinónimo de Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén se volvió la ciudad de Dios y el lugar donde se hacían los sacrificios. Cuando se ve el libro y estudia el libro de Isaías, capítulo 46, 13, dice, Isaías, el cual solía hablar de Sión con esperanza, dice que Dios pondrá salvación en Sión y su gloria en Israel. Observe bien, que la salvación en Sión y su gloria en Israel. Mientras que en Sinaí era prohibitivo, aterrorizador. Sin embargo, Sión era invitador y benevolente. Sinaí estaba cerrado porque nadie era capaz de agradar a Dios en los términos de Sinaí, cumpliendo perfectamente la ley. Sión está abierto para todos, porque Jesucristo ha satisfecho esos términos y se pondrá en el lugar de cualquiera que llegue a Dios a través de él. Hermanos, Sión simboliza un Dios a quien es posible acercarse. Sinaí estaba cubierto por nubes, por oscuridad. Sión es la ciudad de la luz. El salmista nos dice en el Salmo 52, dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha restablecido. Sinaí es el juicio y muerte. Sión es el perdón y la vida. El Salmo 133.3 de la Nueva Versión Internacional nos habla, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Claramente los judíos, a los cuales habla Hebreos en este punto, son a los creyentes, pues a ellos se les habéis acercado al monte de Sión. Ya estaban en el monte misericordioso de Dios, en la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Como cristianos, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde ahora vivimos espiritualmente de acuerdo al libro de Filipenses 3:20. Voy concluyendo. Al acercarnos al monte de Sión, vamos a descubrir 7 bendiciones adicionales en la próxima clase. Bendiciones.